¿Por qué algunas personas en el mundo Avatar nacen con el poder de controlar un elemento y otras no? ¿Qué papel juega la genética en el universo de Avatar y cuándo es que la espiritualidad rompe sus reglas? A lo largo de las dos series animadas vimos casos que desafían toda lógica: niños que heredan habilidades sin explicación, hermanos con poderes distintos y pueblos enteros renaciendo sin una gota de linaje elemental. En este video vamos a explorar cómo funciona la herencia de los elementos en Avatar, desde la genética pura, como el linaje de los nómadas aire, hasta intervenciones espirituales que parecen responder a una necesidad mayor del equilibrio mundial. Y al final les voy a proponer una teoría que podría cambiarlo todo. ¿Está el universo Avatar por entrar en una nueva era donde los no maestros ya no tendrán lugar? Yo soy Nico, esto es Legado Avatar y ya sin nada más que decir, comenzamos. Antes de meternos de lleno en los casos más conocidos del universo Avatar, aclaro que en este video no usaré el típico sistema de genética mendeliana, sino que usaré un sistema simbólico adaptado a la historia Avatar, que nos permitirá entender mejor si un personaje es maestro o no y qué tipo de elemento porta en sus genes. Para definir si un personaje es maestro, se pondrá una M mayúscula como gen dominante, acompañado por el tipo de elemento que controla. Si es tierra usaremos la T, si es fuego usaremos la F, si es aire usaremos la A y si es agua usaremos la W, por la palabra en inglés para agua, water, así no nos confundimos con la A de aire. Si el personaje es un no maestro, primero se le pondrá una N también mayúscula. En este caso, al ser un no maestro, se tendrá en consideración su ascendencia para definir si solo es un no maestro, es decir, doble N mayúscula, o si acaso podría tener sumado un genotipo de control elemental en estado recesivo, por lo que se escribiría en letra minúscula. Un ejemplo para cada uno. Katara sería de genotipo M mayúscula más W mayúscula, mientras que su hermano Sokka sería de genotipo N mayúscula más W minúscula. Este sistema es más visual y útil para analizar herencias y excepciones dentro del universo Avatar, aunque no represente una genética verdadera, pero que conste que he estudiado bien cómo se maneja la genética mendeliana para hacer, justamente, un sistema similar, pero único en este caso. El caso de Aang, Katara y sus hijos. Vamos con el primer caso, de varios a tratar hoy, el caso de la familia de Aang y Katara. Comenzamos con Aang, quien complica bastante este modelo apenas introducido, porque claro, él es el Avatar, el único ser humano con la capacidad de dominar los 4 elementos, pero al mismo tiempo, Aang es ante todo un maestro aire nacido entre los nómadas aire, así que la gran pregunta es, ¿cómo sería su genotipo? ¿Deberíamos considerarlo simplemente como MA, ya que todos los nómadas aire nacían siendo maestros? ¿O tenemos que hacer una gran excepción y asignarle un genotipo completo como MATFW? Para simplificar las cosas y también para conservar cierta lógica genética interna en este modelo, quedémonos con la primera opción, MA, es decir, Aang fue concebido por 2 maestros aire dentro de una cultura profundamente espiritual y homogénea como la de los nómadas aire. Eso significa que él iba a nacer sí o sí como un maestro aire. El resto, es decir, la capacidad de dominar los otros 3 elementos, le vino gracias a Raava, el espíritu de la luz, que lo eligió como avatar, pero su genotipo elemental seguiría siendo MA, aire puro. ¿Y Katara? Aquí viene otro lío. Técnicamente, el genotipo de Katara debería ser N mayúscula más N minúscula. ¿Por qué? Porque sus 2 padres eran no maestros. Entonces, ¿de dónde sacó Katara sus poderes? La respuesta está en la historia misma de la tribu Agua del Sur. Durante la juventud de Kanna, la Nación del Fuego secuestró a la última maestra Agua del Sur, Hama. Si calculamos un poco, Kanna tendría unos 16 años cuando pasó eso, por lo que aún no se había casado ni tenido hijos. Lo más probable es que más adelante se casara con un hombre no maestro. Su hijo sería Hakoda, también un no maestro. Lo mismo podemos suponer de la madre de Katara, Kaya. Ella también debió nacer de padres no maestros, dado que durante décadas no hubo maestros agua en el Polo Sur. Eso nos lleva a una conclusión interesante. Los padres de Katara, y probablemente también sus abuelos, eran todos no maestros. Pero si seguimos retrocediendo una generación más, ¿qué hay de sus bisabuelos? Imaginemos que
sus 8 bisabuelos, sí, 8 porque cada persona tiene 2 padres, 4 abuelos y por ende 8 bisabuelos, al menos 4 fueron maestros agua. Eso nos daría una proporción más o menos razonable teniendo en cuenta la historia del exilio y migración desde el polo norte al sur. Se puede suponer que esa migración incluyó principalmente no maestros y algunos maestros agua, y que los genes del agua control quedaron latentes en las generaciones siguientes. Y ahí está la clave, latentes, porque el tipo de control que un personaje hereda es de tipo recesivo, con el control en sí o la ausencia de este siempre siendo la parte dominante. Esto explicaría por qué generaciones de no maestros pudieron seguir portando el gen sin expresarlo. Kaya, Hakoda e incluso Kana podrían haber llevado ese gen recesivo sin desarrollarlo, y apenas en Katara, tras años de receso genético, ese gen volvió a activarse. Esto es muy parecido a lo que pasa en el mundo real con ciertos rasgos genéticos como los ojos azules. Si tus padres tienen ojos cafés, pero uno de tus abuelos tiene ojos azules, es posible que ese gen se mantenga oculto durante una generación y luego reaparezca. Lo mismo podría aplicarse al gen del agua control. Se produjo un salto generacional. Así que sí, tiene todo el sentido que Katara haya nacido como una maestra agua a pesar de que su árbol genealógico inmediato esté lleno de no maestros, por lo que su genotipo no sería N minúscula, sino M mayúscula más W mayúscula, mientras que los genotipos de Hakoda y Kaya pudieron ser N mayúscula más W minúscula, es decir, ellos tenían el gen del control del agua, pero de forma recesiva y por lo tanto oculta. Y esto mismo nos ayuda a explicar el caso de Toph Beifong, también nacida de padres no maestros, pero sabemos que en el pasado de Toph existió Lu Beifong, un maestro tierra, por lo que Lao Beifong seguramente tenía su genotipo N mayúscula más T minúscula, es decir, tenía el poder dormido y cuando nació Toph, este poder volvió a surgir especialmente en ella. Pero vamos a centrarnos en la familia de Aang y Katara. Si el genotipo de Aang es MA y el de Katara es MW, tiene sentido que sus hijos hayan heredado varios tipos diferentes de genes. Así se explica que Bumi haya nacido como un no maestro, porque en él lo influyó mucho más todos los no maestros que traía Katara de su linaje, mientras que Kaya salió maestra agua, influyendo en ella el gen de control elemental de agua que previamente había despertado el poder en su madre. Aquí entra, de hecho, otra pregunta muy intrigante. ¿Puede ser que Aang haya transmitido algún gen relacionado con el agua, la tierra o el fuego por el simple hecho de ser el avatar? La posibilidad más certera es que no, que Aang, pese a dominar los 4 elementos por su vínculo espiritual con Raava, genéticamente solo sea aire, un maestro aire puro, producto de siglos de linaje puro. En ese caso, su genotipo seguiría siendo MA, sin división alguna. No hay un 25% de agua, ni fuego, ni tierra en él. Todo eso es herencia espiritual, no biológica. Por lo tanto, no tendría sentido pensar que Aang y Katara pudieron haber concebido un hijo maestro tierra o maestro fuego, ya que biológicamente no hay nada que respalde esa posibilidad. Finalmente tenemos a Tenzin. Su caso también encaja en este modelo. Él heredó un genotipo como el de su padre, MA, pero la influencia genética de los no maestros por el lado de su madre le afectó de una manera, que es que su poder del aire no se extendió lo suficiente como para que tenga grandes habilidades espirituales como las tenían Aang y el resto de su gente, por lo que Tenzin y su falta de espiritualidad natural son producto del mestizaje provocado entre Aang y Katara. Es algo que estaba totalmente fuera de su control. Más adelante volveremos al caso de Bumi y a los nuevos maestros aire surgidos después de la convergencia armónica. Pero por ahora vamos al siguiente caso, uno verdaderamente único. El caso genético de Zuko y Azula. En el universo de Avatar, la nación de los nómadas aire representa una forma única de pureza elemental. Cada individuo nacido en esa sociedad era, sin excepción, un maestro aire. Esto no se debía a la manipulación genética ni a decisiones políticas, sino a un equilibrio espiritual profundamente afianzado, una conexión con la naturaleza, la vida pacífica, los animales y las energías del mundo. En ellos, el poder fluía con naturalidad, no se forzaba. Pero, ¿qué pasa cuando una nación ambiciosa y expansionista busca esa misma pureza de forma artificial? ¿Qué pasa cuando el poder ya no se alcanza por comunión
fusión con el espíritu, sino por selección dirigida. Aquí entra en escena el Señor del Fuego Azulon, quien deseaba moldear el linaje que gobernaría el mundo con la ideología de que el fuego es el elemento superior. Azulon llevó a cabo lo que podríamos denominar como un caso de genética dirigida, un intento de combinar los linajes más poderosos de la Nación del Fuego con una herencia espiritual milenaria. Por un lado, eligió a su hijo Ozai, descendiente directo de una dinastía de maestros fuego y portador de un poder agresivo, tradicional y dominante. Por el otro lado, forzó la unión con Ursa, una mujer sin habilidades elementales, pero con un linaje espiritual excepcional. Ella era nieta del avatar Roku, uno de los avatares más sabios y poderosos de la historia. La descendencia de esta fusión fueron Zuko y Azula, dos niños marcados desde su concepción por el peso de su herencia. Zuko heredó un fuego inestable, dependiente de sus emociones, su moral y su equilibrio interior. Esta oscilación entre fuerza e incertidumbre refleja la tensión genética entre dos linajes que, más que complementarse, se confrontaban dentro de él: la disciplina del avatar y la ambición del Señor del Fuego. Por su parte, Azula encarnó la versión más pura y la más peligrosa del experimento, siendo una prodigio desde niña, capaz de dominar el relámpago y de generar fuego azul. Ella fue un símbolo de una energía más intensa, casi mutada. Ella era el éxito del plan de Azulon, una maestra de élite perfeccionada, pero también llevada al límite. Si quisiéramos traducir esta lógica al lenguaje simbólico que he adaptado para este video, podríamos decir que Ozai poseía un genotipo MF, mientras que Ursa, como una no maestra, portaría el genotipo N mayúscula más F mayúscula. Pero ¿por qué ella tiene una F mayúscula en lugar de una F minúscula si es una no maestra? Pues porque ella no solo tiene el genotipo del fuego dormido, sino que trae consigo la clave genética del experimento, que es la poderosa herencia espiritual dejada por su abuelo, el Avatar. Por lo tanto, sus hijos terminarían siendo MF, es decir, portadores del poder del fuego con una influencia espiritual que los haría únicos. ¿Y qué pasó con la hija de Zuko, Izumi? Suponiendo que la madre de Izumi es Mei, una no maestra, debemos tener en cuenta cómo esta tiene una familia con muchos no maestros. Sus dos padres son no maestros, por lo que técnicamente su genotipo debería ser N mayúscula más N minúscula. Pero ¿qué pasa si, así como en los casos de las familias de Katara y Toph, los familiares de Mei también tienen el genotipo del control elemental en estado recesivo y dormido? Eso significa que su genotipo sería realmente N mayúscula más F minúscula, por lo que podría tener lugar que Izumi, de ser hija tanto de Zuko como de Mei, herede el genotipo dominante del control elemental de su padre y que tanto de este como de su madre herede el genotipo del control del fuego. Así que Izumi podría ser una maestra fuego, pero no tan prodigiosa como su tía Azula, ya que al final del día la no maestría de su familia por vía materna impactaría en ella. Otra opción es que Mei y su familia no tengan en lo absoluto el gen recesivo del control del fuego y que sus genotipos sean totalmente N mayúscula más N minúscula, por lo que esto influiría de gran forma en Izumi, quien pudo haber nacido sin habilidades, lo que terminó debilitando a la dinastía real del fuego, tal y como le pasó a Aang al casarse con Katara. Si bien científicamente esto podría considerarse negativo, creo que todos podremos estar de acuerdo en que el amor está por encima de la genética, así que sí, los hijos de Aang y Katara y los de Zuko y la hipotética Mei nacieron con poderes más débiles o directamente sin poderes, pero fueron producto del amor verdadero, algo que ni la ciencia puede explicar o combatir. Volviendo al caso principal y ya para concluirlo, cabe destacar que Azulon pareció buscar obsesivamente a los descendientes de Roku. En sus propias palabras, parecía que estos se escondían de él. Esto podría explicarse por el rechazo de Tamin, la abuela de Ursa y viuda de Roku, a cualquier alianza con la familia real tras el acto de traición cometido por Sozin, pero finalmente Azulon los encontró y la genética se volvió política. No obstante, lo que esta historia nos cuenta es una gran paradoja. El poder puede ser cultivado pero no controlado. Ni siquiera una maestra tan perfecta
como Azula pudo sostener su mente bajo el peso de las expectativas, la presión y la soledad. Ni Zuko, con toda su nobleza interior, pudo cumplir el ideal de fuerza de su padre. El experimento fracasó no por falta de poder, sino por falta de equilibrio. La naturaleza del fuego no se encuentra solo en su intensidad, sino en su control. Azulon quiso crear descendientes perfectos, pero olvidó que el poder sin paz interior termina, tarde o temprano, consumiéndose a sí mismo. Pasemos al caso de Mako y Bolin. Ellos son hijos de una maestra fuego de la Nación del Fuego, Naoki, y de un hombre del Reino Tieva, San, de quien no sabemos si era maestro o no. Siguiendo nuestra teoría de que el tipo de control elemental es el aspecto recesivo de un genotipo, se facilita que, en hijos nacidos en una familia intercultural como esta, estos nazcan con diferentes habilidades, ya que ambos manifestaron el genotipo M principal, y ya luego el segundo, que sería la parte recesiva, varió según las distintas influencias. Así, Mako habría heredado el genotipo MF y Bolin el genotipo MT. Si el poder fuera dominante, uno de los dos elementos tendría que imponerse sobre el otro, y entonces quizás ambos habrían desarrollado el mismo elemento o solo uno habría desarrollado poderes, como vimos antes en el caso de Sokka y Katara, pero no fue así. No tenemos pruebas de que San fuera maestro Tieva y su familia extendida tampoco lo parece. Por lo tanto, quizás Naoki tenía un genotipo de fuego control muy puro, lo cual tendría sentido considerando que proviene de una isla de la Nación del Fuego donde se daba mucha importancia al fuego control, y por eso sus genes tuvieron tanto impacto en su primer hijo, Mako, mientras que San tenía un genotipo de Tieva control un poco más mezclado, y por eso en su primer hijo con Naoki estos no interfirieron para nada, mientras que ya con el segundo sí que se impusieron. Obviamente todo esto está muy sujetado de la nada, ya que no sabemos si San era o no un maestro Tieva, y no sabemos si los abuelos de Mako y Bolin eran o no maestros. Sabemos que su abuela paterna, Jin, era una no maestra, pero no sabemos si su esposo, que por cierto se llamaba Boai, era o no un maestro. Yo elijo creer que San era un maestro Tieva, al igual que su padre Boai, pero Jin era una no maestra, mientras que los dos padres de Naoki eran ambos maestros fuego. De ahí que la genética de Naoki tuviera un impacto inicial más profundo en sus hijos, con la genética de San valiéndole para engendrar un segundo hijo bajo su elemento. Pero, de nuevo, no podemos afirmar del todo esto porque tenemos muy poca información. El último caso que vamos a analizar hoy es quizás el más extraordinario de todos, el de los maestros aire. Durante generaciones, los nómadas aire vivieron completamente conectados con su elemento. No solo era una tradición espiritual, era también una realidad genética. Todos ellos nacían como maestros aire. No existía la posibilidad de que alguien no tuviera ese don, y esto se debía a dos factores. Primero, la profunda espiritualidad de su cultura, que desde pequeños los preparaban para fluir con el viento, y segundo, un linaje puro y exclusivo en el que todos heredaban tanto de padres como de madres el gen dominante del aire control. Podemos imaginarlo como una población completa con un genotipo absoluto, MA. No había espacio para el azar. Pero todo cambió con el genocidio perpetrado por la Nación del Fuego. Aang fue el único sobreviviente de esa cadena perfecta, y con él, la genética de los maestros aires se enfrentó a su mayor prueba, el mestizaje. Aang tuvo hijos con Katara, una maestra agua, y aunque él garantizaba el 50% de posibilidad de transmitir su poder, no todos sus hijos lo heredaron. Solo Tenzin nació como un maestro aire. La línea genética ya no era pura, y con ello, el aire control pasó a comportarse como los demás elementos en las otras naciones. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Tras la convergencia armónica, el poder del aire regresó al mundo. Personas comunes, sin herencia directa de los nómadas, despertaron de pronto con el don del aire control. Algunos, como Bumi, podrían tener algún vínculo familiar, pero otros no, y eso nos obliga a mirar más allá de la genética. Y si resulta que el aire volvió no por sangre, sino por necesidad, y si fue la espiritualidad del mundo la que reequilibró lo que la guerra había destruido, entonces la convergencia no restauró un linaje, despertó un llamado, porque cuando el equilibrio se pierde, no siempre basta con la herencia, a veces el mundo responde con espíritu.
podemos concluir diciendo que el universo Avatar combina dos factores muy importantes: la herencia genética, que explica por qué ciertos niños pueden nacer con el don para controlar un elemento, y la espiritualidad, que puede alterar esas reglas cuando el mundo más lo necesite. Casos como el de Katara o Toph demuestran cómo la genética puede ser impredecible, con genes recesivos o mutaciones espontáneas que surgen cuando un linaje más lo necesita. En el caso de Katara, podemos asociar su despertar como una maestra agua al hecho de que el Polo Sur había perdido casi por completo a sus maestros. Luego tenemos el caso de Zuko y Azula, que demuestra cómo un linaje poderoso puede buscar fortalecer su descendencia, y el caso de Mako y Bolin, que nos enseña que, incluso entre hermanos, la herencia elemental puede diferenciarse por completo. Y por último, los nómadas aire y su renacimiento nos recuerdan que el equilibrio espiritual del mundo tiene sus propias leyes, y que cuando la genética falla, el universo encuentra formas de restaurar lo perdido. En el mundo de Avatar, la sangre importa, pero el espíritu es aún más poderoso. Nos tocará ver si en el futuro los nuevos maestros aire dan vida a más maestros aire y si estos surgen en su totalidad con el poder, por haber adoptado las antiguas prácticas espirituales de los nómadas aire originales, o si acaso se impondrá la aleatoriedad y quizá Jinora y Kai, por ejemplo, tendrán tantos hijos maestros como no maestros. Y aquí, ya para terminar, quiero plantar una teoría, y es que, como sabemos, el mundo Avatar se dirige a enfrentarse a un cataclismo que destruirá a las 4 naciones como las conocemos, y en donde las sociedades del mundo deberán refugiarse en, justamente, 7 refugios. Si el cataclismo es sumamente devastador, es muy probable que muchas personas mueran, es decir, los más débiles, que serían los no maestros, por lo que estamos a punto de ver una tercera serie animada en donde la mayoría de los grupos sociales estén conformados por maestros. Pensémoslo así: el mundo estará colmado de energía espiritual, la gente debió aislarse y abandonar la tecnología. Ya en la leyenda de Aang, los no maestros eran mayoría, ni hablar en la leyenda de Korra, así que puede ser que estemos a punto de ver una nueva era donde los maestros no solo son mayoría, sino el nuevo estándar de la humanidad. Solo el tiempo nos lo dirá. Sin nada más que decir, me despido. Si el video les gustó, pueden dejarle su like y suscribirse. Gracias y hasta la próxima.